¿Qué nos enseña las fallas de la psicología moderna? Nos enseñan que no es realmente una ciencia. Nos enseñan que no es realmente una ciencia. No es la panacea que pretende ser. Por esto no debe sorprendernos que muchos de sus clientes o pacientes o pensadores objetivos y educados estén decepcionados con la psicología. Sobre estos asuntos, el doctor McCartney dice, la psicología no es un cuerpo uniforme de conocimiento científico como la termodinámica o la química orgánica. Cuando hablamos de psicología, nos referimos a una colección compleja de ideas y teorías, muchas de ellas contradictorias. Karl Kraus, un periodista, hizo este perspicaz comentario. Pese a su engañosa terminología, el psicoanálisis no es una ciencia sino una religión. La fe de una generación incapaz de alguna otra cosa. Muchos defensores de la psicología simplemente dan por sentado que es una verdadera ciencia, pero no lo es. Es una pseudociencia. Es la más reciente de varias invenciones humanas destinadas a explicar, diagnosticar y tratar problemas de conducta sin analizar los aspectos morales y espirituales. Aunque se ha convertido en un negocio lucrativo, la psicoterapia no puede resolver los problemas fundamentales y más básicos de nadie. A lo sumo puede, en ocasiones, utilizar el discernimiento humano para modificar superficialmente la conducta. Esta tiene éxito o fracasa de igual manera, tanto en cristianos como en no cristianos, porque es solo un reajuste temporal, un tipo de quiropráctica mental. No puede cambiar el corazón humano, y aún los expertos lo admiten. A pesar de que la psicología secular es totalmente incompatible con el cristianismo bíblico, a pesar de las fallas y fracasos de la psicología secular, existe entre los evangélicos los llamados expertos o integracionistas que alegan que pueden integrar la psicología secular con lo que la Biblia enseña para sanar los problemas de comportamiento humano y tratar las enfermedades mentales y del alma. Su convicción fundamental es que Dios ha dado conocimiento sustancial y perspicacia a algunos hombres incrédulos sobre las necesidades, los problemas y las luchas de los creyentes que no deberíamos rechazar. Alegan que la psicología debidamente apropiada puede iluminar la espiritualidad inteligente y formar una orientación pastoral eficaz. Bajo esta pretensión, los últimos 25 años del siglo XX se creó el establecimiento de salud mental cristiana bajo la insignia la integración de la psicología y el cristianismo. Este movimiento integracionista afirma seguir creyendo en la Biblia, mientras que al mismo tiempo usa la psicología contemporánea de hombres cuyas posturas se oponen radicalmente al cristianismo como complemento y siervo de la fe cristiana. El libro, en inglés, Powered Religion, The Selling Out of the Evangelical Church, o en español, El poder de la religión, la venta de la iglesia evangélica, por varios autores como David Powlison, trata este tema extensivamente. El primer evangélico reconocido de este movimiento fue Clyde Narramore. Él utilizó
su perspectiva tripartita de la naturaleza humana para convalidar una nueva división de funciones en las diferentes profesiones de asistencia. Narramore asignó a cada experto, según su oficio, una de las partes de la naturaleza humana. El médico seguiría siendo responsable de tratar los problemas del cuerpo. El pastor se dedicaría a tratar los problemas espirituales. Él es el responsable de la enseñanza doctrinal y de la oración, de enseñar cómo puede el hombre ser salvo y obtener seguridad de salvación. El psicoterapeuta tiene la tarea de tratar los problemas emocionales y psicológicos, en otras palabras, asuntos del alma. Es decir, los problemas que tienen que ver con la mente y la conducta humana. Esta descripción de funciones dio validez a una nueva profesión en los círculos evangélicos. J. Adams vio el peligro que representaba la psicología secular al cristianismo bíblico. Él vio que la influencia de la psicología neutralizaba la labor pastoral en la consejería. Después que el pastor dejaba el púlpito, se convertía en un rogeriano. Se sienta para oír al cliente. De momento hace... Su responsabilidad no es informarle de las demandas éticas de la palabra de Dios o darle a conocer la voluntad de Dios después de oírle, sino de tratar de que el cliente se sienta aceptado y que por sí mismo llegue a descubrir la solución a su problema. Adams dice, la presuposición fundamental del sistema rogeriano es perfectamente consecuente con el pensamiento liberal y humanista. Esto es, la solución de los problemas del hombre se debe hallar en el hombre mismo. Se cree que el ser humano posee los recursos adecuados de los que puede disponer para la utilización de técnicas no directivas. Cada individuo tiene el derecho de ser psicológicamente independiente. Esta orientación empieza con el hombre, sigue con el hombre y termina con el hombre. El hombre resulta ser la propia solución de sus propios problemas. Según Rogers, los hombres en pecado deben ser aceptados, no amonestados. En este sentido, el pastor o consejero cesa de proclamar las demandas de Cristo y de llamar al pecador al arrepentimiento. ¿No suena eso conocido? Surge de allá, de California y otros lugares. La psicología no solo neutraliza la función bíblica del pastor, sino que también ofrece una razón fundamental para que el pastor envíe a sus feligreses a un experto secular. Su responsabilidad supuestamente no incluye el atender a las personas psicológica y emocionalmente enfermas. En tercer lugar, los evangélicos en su campo de salud mental operaban según las ideas y prácticas seculares. Esta fuerte crítica de secularismo por Adams llevó a los evangélicos integracionistas a hacer ciertos cambios en la asimilación comprensiva de las ideas seculares. Sin embargo, no dejaron de integrar lo que para ellos tenía méritos, aunque procediera de expertos incrédulos. David Paulson dice, bajo la insignia de que toda verdad es la verdad de Dios y la gracia común, los integracionistas vieron la psicología como una fuente legítima y un conocimiento necesario. La psicología era parte del segundo libro sobre los seres humanos. Esta complementa la Escritura. Criticar algunos aspectos antibíblicos de la psicología no implica que debían ver todo este campo con sospecha. La Biblia
no es un libro sobre consejería per se, por sí mismo, sino que provee ciertos recursos para la orientación. Los integracionistas estaban comprometidos a asumir un rol generalmente solidario y positivo en la consejería, en la que se da una consideración de apoyo incondicional. Los integracionistas buscan obtener ideas y poderes sanadores dentro del aconsejado. El estilo de consejero de Adams era demasiado directo. Controla demasiado el orden de la sesión en la consejería. La orientación autoritativa fácilmente podría convertirse en un asesoramiento autoritario. Los psicólogos cristianos veían la consejería como un lugar donde los juicios morales y la orientación explícita tenía poco o ningún lugar. A través de artículos y libros se estableció el programa de los integracionistas. Los liberales se habían postrado ante la psicología como una autoridad superior. En cambio, los integracionistas evangélicos procuraron interactuar con la psicología de una manera sofisticada, con la esperanza de quitar la cizaña del error del trigo de la verdad. Procuraron beneficiarse de las prácticas de la psicología y disposiciones institucionales bajo la guía de los principios generales de las Escrituras. Los psicólogos, no los pastores o teólogos, mantienen la autoridad cultural en la iglesia evangélica en lo que respecta a la gente y sus problemas. Ellos son los expertos con la autoridad de definir lo que es correcto e incorrecto, lo que es verdadero o falso, constructivo o destructivo. ¿Por qué el integracionismo se convirtió en una psicología popular entre los evangélicos? Y aquí quiero detenerme un momentito. Hay cosas que suenan bien y que se presentan. Prácticamente que lo que están diciendo, bueno, no podemos despreciar la revelación general y hay en cierto sentido cierta verdad. Pero hermanos, eso se usa para tratar de qué, para traer adentro ideas que no proceden de la generación, de la revelación general, sino de dónde, de los psicólogos y de hombres y de las teorías, ideas que se oponen a la verdad bíblica. Ese es el problema fundamental. ¿Por qué el integracionismo se convirtió en una psicología popular entre los evangélicos? ¿Por qué el psicólogo llegó a ser la persona más importante aún que el pastor o los pastores? En primer lugar, por la debilidad de la iglesia en el ámbito de los problemas personales e interpersonales. La iglesia y teólogos generalmente no trataban los problemas prácticos de la vida cristiana. Evitaban las situaciones concretas de la experiencia humana en las trincheras de la vida o daban directrices superficiales para afrontarlas. El pietismo era lo que se ofrecía para que las personas afrontaran sus problemas. Una forma de pasivismo o abnegación personal era lo que se ofrecía para que la persona gozara de una vida cristiana victoriosa. Otros círculos evangélicos ofrecían una forma de racionalismo en que la verdad bíblica se comparaba con los errores de las corrientes filosóficas del día. Mucho de lo que se veía saliendo de esos círculos es filosofía tal, y la persona se dedicaba simplemente a contrarrestar bíblicamente esa filosofía. Queridos hermanos, nuestra gente necesita más que eso. Muchas de esas cosas no tienen que ver realmente con la vida diaria de ellos.
Pero esto era lo que estaba aconteciendo. Había un vacío. Otros ofrecían un activismo voluntario que animaba a los creyentes a dedicarse enteramente a la obra del Señor para cumplir con el llamado bíblico a la obediencia y al servicio cristiano. En vez de enseñar a la gente a tratar con su corazón y cómo enfrentar sus problemas según las instrucciones bíblicas y mostrarles la suficiencia de las Escrituras para su vida, los líderes evangélicos dirigían la atención de los creyentes desmedidamente a la escatología, especialmente la escatología dispensacionalista. Mientras tanto, no se mostraban las implicaciones prácticas de las doctrinas de la justificación, la santificación progresiva, el arrepentimiento, la realidad del pecado remanente, la lucha espiritual, la escatología y cómo enfrentar bíblicamente la tentación y el sufrimiento y los problemas difíciles de la vida. Esta debilidad. Y cuando dije escatología, la última vez que lo usé me estoy refiriendo más, por lo menos yo, me estoy refiriendo al asunto práctico. La Biblia cuando habla de la escatología no es simplemente para despertar la curiosidad. La Biblia cuando habla de la escatología es para decir que tenemos que prepararnos para el Mesías. Tenemos que prepararnos viviendo aquí hoy de la manera en que Dios enseña en su palabra. Y se puede hacer porque la Biblia es suficiente para darnos el conocimiento que necesitamos para hacer toda buena obra. En fin, esta debilidad preparó el camino para la supuesta panacea de la psicología.